En el torbellino de nuestras rutinas diarias, a veces ignoramos la voz que susurra desde lo más profundo de nuestro ser, la llamada a situar a Dios en el centro de todo. Nuestras vidas oscilan entre el caos y el orden, entre la disciplina férrea y la fe vacilante, y en ese vaivén descubrimos una tensión que puede ser el punto de inflexión de nuestra existencia. Cuando nos enfrentamos al conflicto interior, la sensación de vacío que acompaña a la ausencia de propósito, se abre ante nosotros la posibilidad de un despertar. Reconocer que la verdadera prosperidad no nace del afán incansable, sino de alinear pasos con principios divinos que promueven la justicia, la templanza y la sabiduría. La transformación comienza cuando discernimos que la fe puede ser más que un refugio emocional, puede ser la clave para decisiones conscientes y relaciones saludables, un ancla firme que equilibre nuestra vida entre la virtud estoica y la gracia divina. Así, al manifestar esa armonía en cada pensamiento y acción, descubrimos el poder de una trayectoria centrada en Dios, que trasciende logros materiales y nutre la plenitud del alma. Vamos a comenzar nuestro ensinamiento de hoy. Un amanecer rojizo bañaba el horizonte cuando Julián sintió por primera vez que algo en su pecho se quebraba. Caminaba a paso rápido por el puente de hierro que cruzaba el río de su ciudad, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo y la mente ocupada en un bullicio de tareas pendientes. Aquella mañana, sin embargo, la urdimbre de deberes que lo mantenía a flote pareció deshilacharse. Un vívido escalofrío recorrió su columna vertebral, y en medio del tráfico distante y los claxones lejanos, escuchó un silencio extraño, casi familiar. Fue el gancho que lo atrapó. ¿Qué sentido tenía que su vida pareciera un puzzle interminable, sin una pieza clave que le diera forma verdadera? Julián tenía 32 años. Un trabajo estable en una firma financiera y el aplauso discreto de sus colegas. En apariencia, poseía disciplina. Llegaba temprano, cumplía metas, ahorraba con constancia y proyectaba un futuro de ascensos meteóricos. Pero en el fondo, un vacío lo acompañaba. Cada logro sabía a ceniza, cada sonrisa en sus labios a máscara. En sus noches, la soledad bullía con una pregunta silente. ¿Por qué? Si hacía todo bien, seguía sintiéndose tan incompleto. Aquel vacío interior era como una sombra que crecía con el paso de los días. El llamado a la transformación llegó sigiloso, casi disfrazado de rutina. Una invitación inesperada para impartir una charla sobre gestión de riesgos en un congreso de líderes cristianos lo obligó a enfrentar su propia desconexión con la fe. Al principio resistió. ¿Cómo hablar de Dios cuando apenas recordaba dónde había dejado su Biblia? ¿Qué credibilidad tendría alguien que nunca había experimentado la paz que predicaba? La resistencia interna se materializó en excusas, la distancia al auditorio, trabajo, la carga, el temor al ridículo. Pero bajo esa coraza de justificaciones latía una curiosidad poderosa. Una mañana, mientras repasaba las diapositivas de su presentación, una página arrancada de un cuaderno de notas familiares cayó. Era una frase manuscrita de su madre: donde Dios es el centro, todo encaja. En ese instante, el gesto mecánico de doblar esa hoja se convirtió en un acto de conciencia. Comprendió que su escepticismo había tapado el murmullo de una promesa, la de descubrir un orden divino que podía transformar su caos personal. La experiencia o el evento decisivo apareció la noche anterior al Congreso. Al concluir su segunda copa de café y repasar la conferencia, se topó con una pequeña iglesia en una calle lateral, las luces tenues y una puerta entreabierta, como invitándolo a entrar. Adentro, un anciano de rostro sereno hablaba con voz pausada sobre la disciplina del espíritu, relacionándola con la firmeza del estoicismo antiguo y la confianza inquebrantable en el propósito divino. Julián se sentó en el último banco, sin apagar su teléfono, sintiéndose un intruso que no pertenecía a ese santuario. Sin embargo, cada palabra resonaba en su interior. La verdadera pobreza es la falta de fe, dijo el hombre. Quien mantiene a Dios en el centro construye su vida sobre una roca inamovible. La disciplina sin fe es rígida, la fe sin disciplina, efímera. Juntas forjan un ser libre del miedo al caos y atento a la providencia. Al cabo de unos minutos, Julián cerró los ojos y, sin saberlo, oró.
no pidió riquezas ni éxitos, solo pidió una señal de que había algo más allá del estrés y las metas inalcanzables. Fue un murmullo, apenas un suspiro en el viento, pero bastó para desencadenar un cambio sutil. Sintió que su pecho se expandía, como si se desprendiera de un peso invisible. Al levantarse para marcharse, el anciano le entregó una hoja con 3 principios estoicos, entrelazados con enseñanzas bíblicas. Conócete a ti mismo, vive con propósito y confía en la providencia. Julián guardó aquel papel en la funda de su portátil y en el pasillo oscuro tocó la pared fría como quien busca apoyarse en lo real. Al día siguiente, subió al estrado con un pulso nervioso, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era el profesional que venía a impartir técnicas de gestión. Era un hombre que llevaba en su mirada una chispa de esperanza. Habló de riesgos financieros y de riesgos de la vida, delimitó fórmulas y, sobre todo, relató su propia inquietud. Describió aquel vacío nocturno, confesó sus miedos y compartió los 3 principios que lo habían sacudido. La audiencia permaneció en silencio absoluto hasta que, al final, una ovación sincera llenó la sala. Esa experiencia no cerró sus interrogantes, pero sí le ofreció una perspectiva nueva. La fe podía convertirse en una práctica diaria tan rigurosa como cualquier sistema de ahorro o inversión. Al volver a casa, volvió a una rutina que ahora contenía un espacio sagrado. Al despertar, dedicaba 5 minutos a una reflexión guiada por aquello que el anciano le había enseñado. Al mediodía, leía un pasaje breve de un texto bíblico. Anochecer, escribía en su diario los triunfos y las dudas del día, pidiendo discernimiento para alinear sus decisiones con un propósito superior. Aquel primer replanteamiento abrió la puerta a una disciplina renovada, pero Julián sabía que el camino apenas comenzaba. Su problema no era la falta de actividades productivas, sino la desconexión entre el orden externo y el orden interno. De permitir que la semilla de fe y autocontrol germinara en cada área de su vida, en el trabajo, en sus relaciones afectivas, en su salud mental y física. Así, con el corazón ligero y los hombros rectos, se preparó para enfrentar una travesía en la que la verdadera prueba sería sostener a Dios como el epicentro de su existencia, sin perder de vista la libertad que el espíritu disciplinado y confiado otorga. La travesía de Julián prosiguió en un lento ascenso, como el alba que se filtra tras la penumbra más densa. Al amanecer de ese nuevo día, despertó con el eco de su propia respiración, sintiendo que cada inhalación era un voto de entrega a aquello que ya no entendía como mera rutina. Con el suave murmullo de la hoja de su diario acariciando la mesa de la cocina, su pluma trazó un compromiso renovado. Hoy colocaré a Dios en cada acción, sin concesiones. La disciplina que antes se limitaba a metas financieras se expandió ahora al territorio íntimo de sus pensamientos. Aplicó el principio estoico de observar sin juzgar. Cada vez que la mente divagaba en preocupaciones por el futuro o remordimientos del pasado, detenía el torrente de ideas con una breve oración de rendición. Esa pausa consciente, esa rendición repetida, fue el primer peldaño de una práctica cotidiana que se volvía más sutil e imparable. Al incorporarse a su oficina, Julián ya no era un autómata cegado por cifras, era un arquitecto de encuentro. Cuando un compañero llegó con quejas afiladas por una presentación fallida, en lugar de responder con soluciones mecánicas, lo guió con una pregunta: ¿qué aprendizaje te trae este tropiezo? Esa simple invitación a la introspección alumbró el rostro abatido de su colega, y ambos descubrieron que la disciplina bien entendida no es la correa de un soldado, sino el arado que remueve la tierra del alma para sembrar nueva esperanza. Julián entendió que mantener a Dios en el centro implicaba ver al otro como un reflejo de la divinidad, una enseñanza directa de la caridad cristiana, fusionada con la compasión estoica. Con el paso de las semanas, el ritual matutino se transformó en una liturgia de pequeños gestos. El primer sorbo de café con gratitud, el trayecto al trabajo recitado en silencio como un salmo ambulatorio, la elección consciente de palabras amables, como en una sinfonía que gana fuerza al sumar cada instrumento. Esa cadencia espiritual permeó sus decisiones mayores. Cuando la empresa atravesó una caída significativa en el mercado, la presión habría hundido a quien solo conoce la fe vacilante, pero Julián aplicó el principio estoico
de diferenciar entre lo que está en su control y lo que no. Se centró en guiar a su equipo con empatía y transparencia, compartiendo la incertidumbre con honestidad y pidiendo respaldo en la oración conjunta. Esa vulnerabilidad, lejos de debilitar su liderazgo, lo humanizó y fortaleció el tejido comunitario de la oficina. El caos financiero se convirtió en el crisol que templaría su nueva conciencia. Una madrugada, tras una reunión tensa que casi terminó en reproches, Julián fue abordado por la sombra de la duda. ¿Realmente es Dios quien dirige tus actos? ¿O eres tú quien desea justificarse con una idea de consuelo? Sintió el viejo pánico, esa voz interna que lo empujaba a recobrar el control absoluto. Pero en lugar de ceder, cerró los ojos y evocó el tercer principio que el anciano le había dado: confiar en la providencia. Esa entrega fue un salto de fe, un salto en caída libre sin red, con el corazón latiendo en un puño de esperanza. Y justo en ese instante percibió que no estaba solo. Una calma profunda se posó en su pecho, tan nítida como el sol que despuntaba tras el horizonte. Supo entonces que la verdadera batalla no era contra el mercado, sino contra su propio miedo. Con esa certidumbre inflamando su voluntad, Julián emprendió una decisión arriesgada. Propuso a la directiva reinvertir en proyectos de impacto social, destinando una parte de las reservas a iniciativas que ayudaran a comunidades vulnerables. Fue un clamor inesperado para quienes se aferraban a la lógica tradicional del beneficio inmediato. En esa reunión decisiva, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Varios socios tacharon la idea de naif, otros advirtieron peligros legales. Julián, sin apartar la mirada, pasó un sobre con extractos de pasajes bíblicos y citas estoicas. La justicia no espera ganancia, la justicia genera ganancia. Su voz tembló solo un instante antes de volverse resuelta. Habló de la prosperidad que trasciende el saldo bancario, de la abundancia que brota cuando se siembra con generosidad, y finalizó con una petición de fe: da este paso conmigo y demuestra que lo divino puede encarnar en nuestras decisiones más. El silencio fue un campo minado de incertidumbre hasta que la presidenta del consejo, conmovida por la integridad de Julián, alzó la mano para apoyar la propuesta. Aquella aprobación inclinó la balanza en favor de un nuevo paradigma corporativo. El verdadero desafío llegó cuando una de las ONG aliadas denunció irregularidades en la gestión del fondo humanitario. De pronto, Julián se encontró bajo un escándalo mediático que amenazaba no solo su reputación, sino el propósito mismo que había abrazado. Los titulares cuestionaban la transparencia de sus métodos. Algunos antiguos colegas sugirieron que se había dejado cegar por un misticismo peligroso. La vieja sensibilidad al juicio de los demás resurgió con fuerza. Por primera vez desde que había comenzado esta travesía, sintió latir el viejo terror, el miedo al juicio público y al fracaso en aquello que creía sagrado. Durante noches agotadoras, su mente osciló entre la tentación de renunciar a todo y la determinación de sostener su integridad. En ese abismo interior, Julián recordó la máxima estoica de Epicteto: ningún hombre es herido por quienes no son sus propios jueces. Comprendió que el verdadero verdugo de su paz no era la prensa ni las voces externas, sino su propio juicio sesgado y su orgullo lastimado. Con esa lucidez, se presentó ante la junta directiva de su empresa y asumió la responsabilidad del error, explicando con humildad cómo la falta de un proceso de auditoría había contaminado un acto de fe. Ofreció su renuncia si era necesario para reparar el daño. La directora lo observó en silencio y luego, con una voz que portaba la autoridad del perdón, le dijo: aquel que cae bajo su propia verdad merece levantarse con mayor sabiduría. En lugar de aceptarla, Julián pidió tiempo para implementar medidas correctivas y rendir cuentas transparentes a la comunidad. Durante las semanas siguientes, trabajó sin descanso. Convocó a auditores externos, organizó foros abiertos con las ONG y redactó un reglamento interno que combinaba controles profesionales con instantes de reflexión espiritual. En cada paso, parecía bailar entre dos mundos: la objetividad técnica y la entrega contemplativa. Al concluir ese proceso, los resultados fueron presentados en una asamblea ciudadana donde no se ocultó ni un solo detalle. El informe final mostró el origen de la falla, la enmienda del proceso y un plan de seguimiento a largo plazo. Lo que podría haber sido su ruina terminó convirtiéndose en un testimonio vivo de la eficacia de una fe responsable y una disciplina transparente. La resolución de ese conflicto fue el cenit de su transformación. Julián comprendió que situar a Dios en el centro no es huir de las crisis, sino afrontarlas con un corazón templado por la fe
y la mente armada por la razón. Su vida se reconfiguró. Hoy es mentor de jóvenes emprendedores, enseñando no solo a establecer negocios solidarios, sino a edificar sus proyectos sobre valores inquebrantables. Cada mañana, su ritual conserva aquella mezcla de salmo y estrategia. Cada decisión se somete a una doble mirada. ¿Es justa? ¿Es útil? Así encontró el equilibrio entre el caos inevitable del mundo, circunstancia y el orden divino que en el silencio de su hogar. Cuando cierra los ojos antes de dormir, Julián repasa mentalmente el camino recorrido, los miedos confrontados, las lágrimas vertidas. Sabe que la abundancia verdadera no se mide en cifras ni en reconocimiento público, sino en la paz que brota del interior cuando uno confía en la providencia y actúa con rectitud. Esa paz se vuelve la brújula de sus relaciones, convirtiendo cada encuentro en un reflejo de la luz que lo guía. La narrativa de su existencia, antaño fragmentada, se convirtió en una sinfonía que entona gratitud, responsabilidad y esperanza. Ahora, quien observa su rostro en paz, advierte que no es un hombre triunfador por sus logros, sino por su capacidad de mantenerse fiel a un centro invisible y eterno. Esa fidelidad es la lección profunda que deja a cada espectador. La unión armónica de disciplina y fe no solo forja individuos más fuertes, sino comunidades más solidarias y un mundo más justo. Marcar a Dios como epicentro de nuestra vida no nos hace inmunes al caos, pero nos da la serenidad y la claridad para danzar en medio de la tempestad, sabiendo que cada paso, guiado por valores divinos, construye una trayectoria de los éxitos que trasciende y nutre la eternidad del alma.